Los mariscales de Napoleón. Michel Ney. Ya vimos con anterioridad la vida del mariscal Murat. Por si no lo has visto, dejaré el link al final de este video. Hoy toca repasar la vida de uno de los mariscales más importantes de Francia, y uno de los que más polémicas han generado por su participación en la batalla de Waterloo, con una carga de caballería que quizás le costó la victoria a Napoleón. Sin embargo, Ney, el considerado valiente entre los valientes, era un hombre muy capaz como muchos de los otros mariscales, no exento a cometer errores. Aún así, sus intervenciones en varias batallas definirían el resultado muchas veces a favor de Napoleón, por lo que hoy conoceremos más acerca de su vida y sus proezas militares en el gran ejército de Napoleón. Michel Ney, nacido en Saarlouis, una ciudad al noroeste de Alemania, por lo que compartía con Napoleón, que no era precisamente francés. Además, otra de sus semejanzas fueron sus orígenes, pues los de Ney también fueron relativamente humildes, ya que era hijo de un tonelero que había participado en la Guerra de los 7 años, por lo que sabemos de donde Ney adquiriría su deseo de ser un militar, por más que su padre no quisiera esta vida para su hijo. Ney recibiría educación básica en un monasterio de agustinos. Desde muy joven, prácticamente a un niño, comenzó a trabajar en la oficina de un importador de licores en la región, pero decidió reorientar su vida y se enlistaría años después en un regimiento de húsares. Aun cuando su padre se oponía a la vida militar de su hijo, Michel Ney encarnaba las virtudes del soldado. Era valiente, generoso, abierto y solidario con sus compañeros, que llegaron a tomarle aprecio, además de su inteligencia, que le permitió entender rápidamente los mecanismos de una batalla, sobre todo en el uso de la infantería y la caballería, por lo que ascendería en la jerarquía militar rápidamente. Cuando se conformó la primera coalición en contra de la Francia revolucionaria, Ney fue designado bajo las órdenes del general Kleber en el frente del Rin. Sería ascendido a teniente en 1792 y a capitán en 1794. Kleber apreció las aptitudes y actitudes de Ney, agradeciendo tenerlo en su servicio, convirtiéndolo en ayudante de campo y jefe de escuadrón. Fue en ese tiempo en que se ganaría el sobrenombre del Infatigable, pero por su característico cabello rojo también se le llamaba el Robicundo. Durante el asedio de Maguncia sería herido, pero negándose a darse de baja permaneció en primera línea. Gracias a esta acción valerosa fue ascendido a general de brigada en 1796. En 1799 se casaría. Esta boda fue importante porque su esposa era una convencida bonapartista, y ese mismo año, al tomar Napoleón el poder en Francia, despertó el rechazo de Ney, refrenando sus impulsos contra el nuevo cónsul de Francia por consejo de su esposa. Su esposa conocía a Hortensia de Beauharnais, hija de Josefina, esposa de Napoleón. Fue por medio de ella que Michel Ney conocería personalmente a Napoleón. Fue amor a primera vista. Ney quedó encantado con el general francés. Napoleón, por su lado, también quedaría encantado con Ney, a quien le iría concediendo cada vez más responsabilidades en el ejército. En 1800, Ney obtendría una gran victoria en la batalla de Hohenlinden, siendo nombrado ministro en 1802 para los asuntos helvéticos, lo que conllevaba el mando de las tropas francesas apostadas en Suiza. Además, también estaría a cargo de las funciones diplomáticas, evitando un conflicto armado alpino que le valió el reconocimiento en público del mismísimo Maurice de Talleyrand. En Suiza conocería a un teórico de la guerra, además de historiador y analista militar, llamado Henry Jomini, con quien entablaría una amistad. No se sabe hasta qué punto influiría este hombre en Ney, sobre todo en cuestiones tácticas. Pocos meses después, Ney se trasladaría a Boloña, donde Napoleón le encargaría la instrucción de un nuevo cuerpo de reclutas, que acabaría convirtiéndose en la Grande Armée, es decir, el Gran Ejército, como se le conocía al ejército de Napoleón. El 19 de mayo de 1804, en una solemne ceremonia, recibiría de Napoleón su bastón de mariscal del imperio, siendo inmediatamente designado al frente del cuarto cuerpo del Gran Ejército, invadiendo Austria en 1805 y logrando una victoria en Elchingen. Coordinándose con Napoleón, lograrían derrotar a los austríacos y obligar al emperador de Austria a firmar la paz. En 1806 vuelve a tomar parte activa del ejército en la batalla de Jena en la campaña prusiana. Tomaría Magdeburgo en tan solo 24 horas, y en lugar de detener al ejército, avanzaría tras los pasos de Napoleón, lo que permitiría auxiliarlo en la batalla de Eylau. Justo en el momento en el que el mariscal Murat protagonizaba una de las cargas más impresionantes de la historia.
Fue la llegada de Ney la que lograría la huida de los rusos y evitar por poco la derrota de Napoleón. Napoleón encargaría a Ney la inspección del campo de batalla. Ney escribiría en su informe: "Qué masacre", y sin resultado. La guerra contra los rusos en aquella campaña continuaría, y Ney lograría derrotar a 70.000 rusos con tan solo 14.000 soldados. Napoleón le asignaría el mando de la ala derecha en la batalla de Friedland, con una aplastante victoria. Como reconocimiento, Napoleón lo nombraría duque de Elchingen en 1808. Durante la invasión a España, Napoleón envía a Ney con el mando del cuarto cuerpo del Gran Ejército, residiendo en la ciudad de Soria. Allí quedaría al servicio de José Bonaparte, pero enseguida se rehúsa a obedecer sus órdenes, las cuales considera inapropiadas. José se quejaría con Napoleón sobre Ney. Sus tropas lo respaldaban fielmente. Napoleón le diría a su hermano frente a Ney: "El general que hubiese obedecido tales instrucciones sería un estúpido". Así, aunque José mantiene el trono de España, el mando militar quedaría en manos de los mariscales designados por Napoleón. Ney se opondría también a las órdenes del mariscal Massena, con el cual invadiría Portugal. Ney no se pone de acuerdo con los otros mariscales de Napoleón y, acusándolo de insubordinación, Napoleón lo retira de España en 1810, llamándolo a París. Napoleón no le reprocharía nada. La orden de abandonar España había sido solo para mantener la paz y que no hubiese enfrentamientos en lo alto de la escala de mando. En la invasión a Rusia, Napoleón pone a Ney al frente del tercer cuerpo del ejército. Durante la batalla de Smolensk se encontraba en primera línea, por lo que recibiría un disparo en el cuello. Sin embargo, haciendo gala de su valor, insiste en que se encuentra bien y volvería en la batalla de Borodino, por lo que Napoleón lo nombraría príncipe del Moscova. Con la toma de Moscú, Ney sería uno de los partidarios de reanudar la marcha y perseguir al ejército de Kutuzov. Napoleón decidiría permanecer en la ciudad, lo que tendría funestas consecuencias, como lo sabemos, al ser incendiada y no haber suministros para cobijar y alimentar a las tropas. En la retirada del ejército francés, Ney quedaría a cargo de proteger la retaguardia, intentando mantener la cohesión del ejército y enfrentándose a los constantes ataques de los rusos. En el río Beresina, las desgastadas tropas napoleónicas se enfrentarían al grueso del ejército ruso. Las tropas de Ney entrarían en pánico y huyen del campo de batalla. Ney le recrimina su falta de valor y espera a las tropas rusas con su espada en mano, y en la otra, una bayoneta. Solo consigue que 12 soldados mantengan su posición. Rápidamente montan una trinchera y desde ella logran retrasar el ataque de los cosacos, lo que permitiría la huida de la mayor parte del ejército. Cuando los puentes son destruidos para evitar el paso de los rusos en su persecución de los franceses, Napoleón no sabe si es que Ney ha logrado escapar o no, así es que exclamaría: "Tengo 300 millones de francos en las Tullerías. Bien, los daría todos con tal de que me lo devuelvan". Algunas horas después, Ney se presentaría ante Napoleón diciéndole que fue el último de los soldados en atravesar el puente de Kovno, justo antes de ser destruido. Por lo que Napoleón, emocionado, exclamaría: "Francia está llena de hombres valientes, pero claramente Ney es el más valiente entre los valientes, es el Ajax de los ejércitos imperiales". Al regresar a Francia, Napoleón debía enfrentarse nuevamente a sus enemigos que, envalentonados con su fracaso y derrota en Rusia, le habían declarado la guerra. En una campaña, la campaña alemana de 1813, que duraría todo el año. Ney permanecería con Napoleón todo ese tiempo. Pese a las victorias de Napoleón contra los aliados, todas ellas no serían definitivas, ya que la batalla decisiva sería la conocida como la Batalla de las Naciones en Leipzig, y cuyo resultado sería la derrota del ejército napoleónico. En 1814, los aliados de la coalición marchan hacia Francia. Napoleón está perdido, aun cuando derrota en cada oportunidad a los aliados con recursos muy inferiores. Sus mariscales lo saben y se reunirían en secreto en Fontainebleau, en donde redactarían un manifiesto solicitando la abdicación de Napoleón. Ney es el encargado de entregarlo. Napoleón, indignado, le respondería: "Los soldados obedecerán a su emperador", y Ney replicaría: "Sire, los soldados obedecerán a sus generales". Se cree que este hecho fue lo que finalmente convencería a Napoleón de abdicar al verse abandonado por sus mariscales, en especial por Ney. Ney entregaría el pliego con la abdicación. Sin embargo, quizás avergonzado, no asiste al acto de despedida de Napoleón el 20 de abril de 1814. El 29 de abril, Ney se presentaría ante el rey Luis XVIII. El nuevo rey reconoce su valor y su esfuerzo en la negociación con Napoleón, de manera que lo ratifica con todos sus títulos y lo nombra además par de Francia, caballero de la Orden de San Luis y jefe de la caballería real.
Pese a todos los honores, Ney se siente incómodo en la corte, donde su origen humilde le hace ser presa del menosprecio de los nobles. El 6 de marzo de 1815 es convocado por el mariscal Soult, ministro de guerra de Luis XVIII. El propio monarca lo recibe, informándole que Napoleón había escapado de la isla de Elba y que el 1 de marzo había desembarcado en el Golfo Juan, por lo que le solicitaba enfrentarse a él para hacerle entrar en razón y detenerlo. Deseoso de ganar el favor real, Ney diría que lo llevaría ante él en una jaula de hierro. Como se desconocía la ruta que Napoleón tomaría hacia París, se dividiría el ejército en 4 cuerpos. El perteneciente a Ney sería el que lograría encontrarlo. Pero Ney ahora, al encontrarse frente al emperador, el hombre que tanto admiraba, comenzó a dudar, y no solo él sino también sus soldados. Napoleón se hacía cada vez de más partidarios, teniendo en aquel momento alrededor de una comitiva de 14.000 hombres acompañándolo en su marcha hacia París. La turbación de Ney llega al extremo cuando recibe una carta dándose cuenta de la letra perteneciente a Napoleón, que en términos afectuosos le escribe: «Permítame recibirlo como lo recibí tras la batalla del Moscova». Ney se pasaría toda la noche reflexionando y a la mañana siguiente tomaría una doble decisión. Por un lado, leería una proclama en donde exalta su lealtad a Napoleón y le reconoce como el legítimo gobernante de Francia, para terminar gritando «¡Viva el emperador!» entre los vítores de sus soldados, quienes enarbolaban la bandera tricolor. Sin embargo, enviaría una carta a Napoleón diciéndole lo siguiente: «Voy a unirme a vos, pero no por consideración ni afecto hacia vuestra persona. Antes seré prisionero vuestro que partidario de vuestra causa. Si vais a gobernar como un tirano, juradme que en el futuro no os ocuparéis más que en reparar los males que hayáis causado». Napoleón y Ney se encontrarían finalmente el 17 de marzo de 1815, dándose un abrazo en público y manteniendo una entrevista en privado. Desde aquel momento marcharían juntos hacia París. Antes de la llegada de Napoleón a París ya se había unido una 7ª coalición en contra de él. Ney marcharía con su emperador hacia Bélgica para enfrentarse a su destino, la batalla de Waterloo. Ney habría sido criticado por su actuación en la batalla de Waterloo. Napoleón optaría por un ataque frontal en lugar de un ataque envolvente como sugerirían sus mariscales, confiando en que Grouchy llegaría a reforzarlo, atacando la retaguardia de los ingleses. Sin embargo, Grouchy nunca llegaría. Ney protagonizaría una carga de caballería a las líneas de infantería inglesa antes de que la artillería francesa lograra debilitarles. Al ver esta acción tan imprudente, Napoleón exclamaría: «¿Qué hace Ney? ¿Se ha vuelto loco?». Consternado por la mala iniciativa de su mariscal, Napoleón ordenaría no abrir fuego con la artillería, ya que las tropas de Ney se encontraban en la línea de tiro. La carga no surtió efecto. Ney en total lanzaría 4 cargas que no conseguirían debilitar a las fuerzas de Wellington. Viendo la mala decisión que había tomado Ney, le escribiría a Napoleón para que lo enviase refuerzos. Sin embargo, Napoleón le contestaría: «Como no los fabrique, ¿de dónde espera que los saque?». Desesperado y temiendo la derrota, Ney ordenaría nuevas cargas de caballería contra el frente inglés. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que todo estaba perdido, gritando lo siguiente: «Venid y ved cómo muere un mariscal de Francia». En la última carga, cuando era uno de los pocos sobrevivientes de la caballería francesa, fue visto golpeando su sable contra un cañón inglés, presa de la frustración, antes de ser hecho prisionero por los británicos. Algunos piensan que la mala decisión de Ney se debió a una mala interpretación de las acciones del enemigo, pues Wellington movería su infantería para reubicarla, lo que Ney tomó como una retirada, ordenando una carga de caballería para arrasar al enemigo. Ney sería apresado y juzgado por traición ante un consejo de guerra. El rey Luis XVIII encargaría el juicio especialmente a generales que sintieran odio por el general Ney, sobre todo aquellos con los que discutió en España. Sin embargo, Ney todavía podía esperar clemencia, al ser militares quienes lo juzgarían y no miembros de la nobleza quienes repudiaban a cualquier general napoleónico. Pero él no lo pensaría de esa manera, por lo que solicitaría ser juzgado por la Cámara de Pares. Pese a saber que estaba repleta de monárquicos, al ser aceptada su petición, Ney le escribiría a sus abogados: «Caballeros, me han prestado ustedes un gran servicio, esa gente me habría hecho matar como un conejo». Durante su proceso ante la Cámara declararía al tenerlo cerca, refiriéndose a Napoleón: «Actué con el corazón y se me fue a la cabeza, pero ¿acaso podría yo parar las aguas del mar con la mano?». Ney sería declarado culpable de alta traición y condenado a muerte con 128 votos a favor y 33 en contra. El 7 de diciembre de ese mismo año de 1815, Ney es llevado al muro trasero de los jardines de Luxemburgo. Rehusó ponerse una venda en los ojos y se le dio el derecho de ser él quien diera la orden de disparar.
a la que añadió las siguientes palabras: «Soldados, rechazo ante Dios y ante la patria el juicio que me condena. He luchado 100 veces por Francia y nunca contra ella. Apelo ante los hombres, ante la posteridad, ante Dios. Apuntad directo al corazón. ¡Viva Francia! ¡Fuego!». Este fue un castigo ejemplar para todos los demás mariscales de Napoleón. Muchos de ellos fueron exonerados de sus culpas políticas por la monarquía borbónica. Víctor Hugo diría en su magnánima obra de Los Miserables: «Ah, desdichado Ney, cuántas veces expuesto a las balas enemigas, estaba destinado a las balas francesas». Su nombre no solo está inscrito en la historia como uno de los mejores mariscales de Napoleón, sino también en el Arco del Triunfo, ostentando esta posición de renombre por la eternidad. Como muchos otros personajes históricos, se rumorea que en realidad Ney no sería ejecutado, sino que aquel que sufriría ese castigo sería un doble, y que al tener conexiones con la masonería en donde se encontraba el mismo Wellington, se dice que sería ayudado por este para falsear la ejecución y huir hacia Estados Unidos. Esta leyenda cobró sentido cuando en Estados Unidos apareció un hombre llamado Peter Stuart Ney, quien tenía la edad que tendría el mariscal francés y que además hablaba ambos lenguajes con soltura, el francés y el alemán. Procedente de Francia, en una ocasión, este personaje ya borracho contaba historias de guerra a sus amigos de sus pasadas glorias militares. Jurando ser el mariscal ejecutado de Napoleón, vivió en Carolina del Norte y Sur, en donde se convertiría en maestro de escuela. Este Ney moriría en 1846, y aun cuando se podría asegurar que estos rumores son falsos, queda abierta la incógnita al revelarse las últimas palabras de este personaje, las cuales fueron las siguientes: «Bessières está muerto, la vieja guardia está muerta. Ahora, por favor, dejadme morir». Sin duda, es un misterio muy interesante para la posteridad, que quizás no tenga resolución. Si el video te gustó, por favor déjame tu like. Comparte este video con aquellos que quieran saber más sobre Napoleón y sus mariscales. ¿Sabías estos datos sobre el mariscal Ney? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que el error de Ney fue el que ocasionó la derrota definitiva de Napoleón? ¿Crees que Ney no murió fusilado y en realidad logró escapar a los Estados Unidos? Abajo en los comentarios podrás emitir tu opinión. Sin más por el momento me despido. Nos vemos con un nuevo mariscal de Francia, la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.